¿Saben ya? Hoy día, en la noche, investigan si su pareja es alguno de estos, ¿ya? Cosa que tengan sorpresa y después salen ustedes corriendo, los hombres, o que se terminen peleando por el brasier los dos. Sorry. Pero también existe el falso hermafroditismo, es decir, parece pero no es hermafrodita. ¿Cómo es eso? Bueno, hay dos tipos, el pseudohermafrodita femenino y el pseudohermafrodita masculino. El truco es bien simple, ¿ya? Siempre hay dos palabras, pseudohermafrodita masculino, pseudohermafrodita femenino. La segunda palabra nos dice qué gónada tiene. Entonces, el pseudohermafrodita femenino, ¿qué gónada tiene? Ovario. Femenino ovario. Pero se parece a un varón. Fíjense. Y el pseudohermafrodita masculino, ¿qué gónada tiene? Testículo, pero se parece a una mujer. ¿Ah? Entonces, los que están con pareja, desesperados, ¿ya saben si tienen un pseudohermafrodita posado? No saben, no saben. Cariotipo, ¿ya? Hagan cariotipo. Como estamos en patología genital masculina, vamos a hablar de las causas del pseudohermafroditismo masculino. ¿Qué gónada tiene? Ovario. ¿Qué gónada tiene el pseudohermafrodita masculino? Ovario. Testículo. La segunda palabra define la gónada, testículo, pero se parece a una. Mírenla. No. Ya la chica atractiva, ¿no? Morfológicamente desde la parte externa no puede pensar que es una chica, pero es un. ¿Qué cosa es eso? Hombre. Entonces, para que eso ocurra, puede haber, por ejemplo, una falla funcional en las células de Leydig. ¿Por qué? Las células de Leydig producen testosterona. Y si no la producen adecuadamente, entonces no hay masculinización. Por lo tanto, o hay poca síntesis de testosterona, o hay muy pocas células de Leydig. El resultado es el mismo, hay poco estímulo hormonal masculino. Y lo femenino predomina. O la cantidad de hormonas es correcta, pero los receptores para los andrógenos son pocos o no reciben adecuadamente el andrógeno, y entonces tenemos el famoso síndrome de feminización testicular, que suena raro, ¿no? Feminización testicular. O su forma incompleta del mismo síndrome, como ven ahí. ¿Qué más puede haber? Que hay un defecto en la enzima alfa-reductasa. Recuerden que la enzima alfa-reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma funcional de los andrógenos. Y que eventualmente no haya regresionado los conductos de Müller. Los conductos de Müller, ¿qué cosas formaban? Müller significa la palabra mujer, ¿no es cierto? Formaban todo lo femenino. Pues si no han regresionado, si no se han eliminado, pues la persona puede tener remanentes de ese tipo. Perdón, antes que me olvide, voy a correr una hojita de asistencia, ¿ya? Por favor, no anoten a lo que no me digan. Cuando una pareja quiere tener hijos y no se consigue tenerlos, usualmente en este maldito país machista, ¿a quién le echa la culpa? A la mujer. No, si yo soy hombre, soy machazo, yo ya curo un montón y tú eres la que estás enferma y no puedes estar. Tremendo idiota, ¿no? ¿Por qué? Porque casi la mitad de casos, digamos la mitad, es de causa masculina. Así que ahí se requiere un estudio de la pareja con médicos especialistas en fertilidad y para ver dónde está el problema y ver si se puede solucionar. La infertilidad puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando nunca se ha tenido un hijo a pesar de intentarlo. Y secundaria es cuando se ha tenido un primer hijo y no se puede tener un siguiente, un segundo hijo. La primaria más o menos 15%, la secundaria más o menos 10%. Sumen y tenemos ¿cuánto? 25% de infertilidad en promedio, que es un porcentaje muy alto, y eso implica que de 4 matrimonios a los que los inviten a ustedes, uno de ellos no va a poder tener hijos. Fíjate. Es más, en la promoción, ¿cuántos son? ¿150? 200. ¿Cuánto? 200. Vaya, ponle 200. A ver, el 25% de 200. 50, sorry, no vamos a poder tener hijos. ¿Quiénes son? No sabemos.
Y miren, la parte más triste es que a veces ni siquiera en manos expertas se detecta la causa. No se sabe. En el caso de los varones, hay varias causas, acá solo hay 6, hay otras más. Por ejemplo, que tenga criptorquídea, ya saben qué es eso. ¿A qué testículo afecta la criptorquídea? Al izquierdo, ¿no? Muy bien, no cayeron, muy bien, muy bien. Que tenga un problema endocrino, porque toda la función sexual es derivada de un complejo estímulo hormonal, finalmente. O, ¿cómo es esto de la cicatriz posinflamatoria? ¿Qué cicatriz posinflamatoria? Pues les cuento que las parotiditis, las inflamaciones en las glándulas parótidas que a veces le da a algunos niños, como una viral de la infancia, una viral de la infancia, tienen una respuesta cruzada con el testículo. Así que muchos varones que han tenido paperas, que llaman paperas, parotiditis, terminan siendo estériles, porque sus testículos se fibrosan. Así que hoy día se van a su casa, los varones, le preguntan a su mamá: mamá, ¿me dio paperas a mí alguna vez? Sí, hijo, te dio. ¿Te pusiste mal? Podría tener atrofia testicular, fibrosis testicular, etc. Podría ser estéril, fíjense. No digo que no tenga semen, puede eyacular y todo, pero no tiene espermatozoides. Entonces, después, si te das un hijo, no es tuyo. ¿Qué más? Arresto en la maduración implica que esa secuencia progresiva de cambios de las espermatogonias hacia espermatozoides no se da y se detiene en un momento adecuado, no se da correctamente y se detiene en un momento, se arresta, se detiene, se congela, no hay espermatozoides maduros. Terapia oncológica. Todo el mundo piensa que el cáncer le da a los demás. Yo estudio medicina, a mí no me va a dar cáncer. Falso, falso, les puede dar cáncer a ustedes y a mí, a cualquier edad. No se olviden, somos humanos iguales. Robbins lo dice en su libro: la única forma segura de no tener cáncer es No nacer. no naciendo. Por lo tanto, estamos vivos, tenemos vivos de cáncer. Y nadie está libre de que tengas un cáncer y te tengan que dar tratamiento contra ese cáncer. Entonces, eso puede destruir tus células germinales, testiculares, y te quedas enfermo. Ahora se soluciona, ¿no? Guardan tu semen, lo congelan antes de la terapia. Si sobrevives, nunca se sabe, puede ser usado para fecundar a una futura esposa o un futuro hijo, ¿no? Y esto que suena es un problema, ¿verdad? ¿Cómo se celebra la temperatura? ¿Que en verano me vuelvo estéril? No. ¿Qué pasa con los varones con los testículos cuando hace calor? ¿La bolsa escrotal sube o desciende? Desciende, buscando más fresco, más temperatura más baja. Y cuando hace frío, se sube. Así es. No tiene nada que ver con el tamaño testicular, por si acaso. ¿Qué músculo es? El cremaster. El dardos. ¿Qué músculo hace la contracción del proto? Cremaster. El cremaster. Cremaster y dardos, los dos lo hacen. O sea, el testículo se coge, la bolsa escrotal sube. Pero, entonces, lo normal es que nuestros testículos jóvenes estén un poquito caíditos, sueltecitos. Y eso implica que usemos ropa interior, los varones, holgadita. Pero ahora está la modita, pues la moda, de que los hombres usan ropa interior sintética. Es más, tipo ropa femenina. ¿Han visto en las tiendas? Son de material sintético que da más calor, da más sudor y te mete los testículos hacia arriba, te los pega al cuerpo. ¿Y con eso qué están haciendo? Le están dando más temperatura a los testículos. No se sorprendan que en unos años estén con infertilidad. Los testículos tienen que estar libres, al viento. No, al viento no, perdón, mucho roche. Pero una ropa de algodón, un boxer, una cosa holgada, que vayan ahí felices en la vida, ¿no? Contándose cosas cuando caminan. No deben estar pegados al cuerpo. Déjense de usar esas blusas chimbombas que les pegan el testículo al cuerpo, ¿ya? Con colorcito rosado para las chicas. Ok, la infertilidad masculina entonces puede ser primaria y secundaria, ya se lo dije, y por causa congénita, por fallos en los cromosomas, varicocele, lo veremos más adelante, no se preocupen, inflamaciones, y normalmente se hace una prueba que es el estudio del semen, que creo que lo han hecho ustedes en algún curso, no estoy seguro, biología. ¿Han hecho, no?
¿Y de dónde sacaron la muestra? Choque. Hubo un voluntario, ¿no? El clásico voluntario, ¿no? Que ya está acostumbrado, ¿no? Se conoce a Manuela desde chiquito, ¿no? Ah, yo no ofrezco. Ok, estudiaron el espermatograma para ver cantidad de espermatozoides, forma, tamaño, malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O eventualmente una biopsia testicular que créanme debe doler. Debe doler. Ustedes han visto cuando juegan fútbol y están haciendo la barrera para el tiro libre y se forman 5 jugadores ahí para evitar que la pelota pase. ¿Qué es lo que se protege a los jugadores antes del tiro? ¿Su cerebro valioso? Se protegen los testículos. Porque un golpe en los testículos duele, no tienen idea. Los que hemos jugado poquito sabemos eso. Y por cierto, es un punto débil muy importante para defendernos. Y las mujeres también para defenderse. Hay mucho agresor desgraciado masculino. Y calculen bien, meter un buen patadón a los testículos y ya está, tienen por lo menos 5 minutos para correr. Ese es el punto débil de los jugadores. Pero pateen bien. Con todas sus ganas. Son miserables, no merecen otra cosa. Cantidad, movilidad, morfología, una gran cantidad de espermatozoides por mililitro de semen. ¿Para qué? Para que llegue uno. ¿Cuál es la idea de que hayan millones de espermatozoides en un eyaculado si solamente uno va a fecundar al óvulo? ¿Cuál es la idea? Abrir camino. Es una carrera, ¿no es cierto? De espermatozoides. ¿Cuál es la idea? ¿Quién va a llegar? El más fuerte, el más capaz, ¿no? El mejor. ¿En serio? Miren las noticias. Miren las autoridades que tenemos en el país. Esos son los mejores espermatozoides que hubo en esa época para crear esos monosílabos que tenemos. No, yo no creo eso, sinceramente. Ese se fecundó de casualidad. Porque no es ni el mejor ni mucho menos. Pero bueno, más allá de los comentarios algunos, dejémoslo ahí mejor. Es tan importante la cantidad que si tengo menos de 20 millones por mililitro, miren, 20 millones por mililitro, ¿y cuánto eyacula uno? Dependiendo de la abstinencia, de pronto 5 mililitros, de pronto más a veces, o menos, dependiendo de la frecuencia de coito. Tengo entonces por lo menos 100 millones de espermatozoides y no puedo fecundar a la mujer, imagínense. Porque la distancia entre la vagina, el cuello uterino, perdón, y la trompa de falopio es larga en términos microscópicos. Es casi una maratón, ¿no? O el espermatozoide. Perdón. Ok, eso lo vemos. Entonces tenemos cuando no hay espermatozoides, eso se llama A. A significa sin. Azosperma, sin espermatozoides. Y puede ser de tipo secretor o de tipo obstructivo. Secretor, su nombre lo dice, está en la secreción, en la producción, es decir, en el testículo. En cambio, obstructivo es que está bloqueada la carretera. Obstrucción. El problema no está en el testículo, está en alguna parte de la vía. ¿Ok? El nombre es muy fácil de entender. A ver, ¿en cuál de los dos será útil la biopsia? ¿En la secretora o en la obstructiva? La biopsia testicular, ¿en cuál sería útil? Solamente en la secretora, porque el problema está aquí. Yo saco una biopsia y veo que, ok, pero acá el testículo funciona bien, produce bien, pero en algún sitio está bloqueada la vía. Esa puede ser una pregunta interesante. Bueno, ahí está el causante de que estemos acá. Algunos de ustedes pidieron hacer, mamá, quiero hacer, no, mejor no se puede. Ninguno de nosotros pidió estar acá. Nuestros padres nos trajeron. Espero que con amor. Y estamos acá y, bueno, el espermatozoide tiene cabeza, tiene, ¿qué más? Cola. Cuello. Cuello. Y tiene una cola. Mientras más larga, mejor. Avanza más rápido. ¿Qué cosa hay en el cuello? ¿Se acuerdan? Mitocondria. Mitocondria, un huevo de mitocondria, montones de mitocondrias. ¿Para qué? Para dar la energía a la cola. ¿Y qué cosa hay en la cabeza?
Cromosomas. Está el material genético del padre y una vesícula llamada acrosoma, que es un lisosoma modificado que cuando se pone en contacto con el óvulo, la membrana del óvulo, permite el paso del material genético nada más. Entonces, ninguna mitocondria del padre pasa al hijo o hija. Todas las mitocondrias que tenemos son de nuestra querida Mamá. Madre. nuestra querida madre. Interesante, ¿no? Todas las mitocondrias que tienen hombres y mujeres es de nuestras mamás. Por eso es que el Día de la Madre es una fiesta mundial. ¿No es cierto? Uno rompe la tarjeta ese día. No, la saca bien. Y para el Día del Padre, nos regalan un par de medias. Nos regalaron un globo el año pasado y este año no lo inflan, ¿no? Bueno, de cierta forma tiene razón. Las madres son, la labor materna y todo eso es infinitamente más grande y, no sé, hasta más natural del sexo femenino. Hay que darles un homenaje a las chicas, futuras mamás, y a nuestras madres, por cierto, también. Porque por ellas estamos acá. Entonces, cuando la zoospermia es obstructiva, ¿dónde está el problema? En la vía, en el camino, en la carretera. Ahí está. Causas, ahí están las causas. Puede una inflamación, una atresia congénita, tuve un golpe o me operé para no tener más hijos. Dice la famosa vasectomía. Y la biopsia del testículo obviamente no va a dar ningún dato, es normal. No tiene sentido hacer biopsia cuando el problema está en la vía espermática, la vía del conducto de salida. Por ejemplo, la vasectomía. Obviamente hemos cortado la continuidad de la vía y hay eyaculado, sí, hay eyaculado de las vesículas seminales, de la próstata, pero ese eyaculado, ese semen no tiene espermatozoides. En cambio, cuando la zoospermia es secretora, el problema está en el testículo y la biopsia ahora sí es útil. Falló la producción, las causas son estas y podemos encontrar algunos de estos detalles patológicos en la biopsia, en el tejido. Los túbulos cerrados, que no hay espermatogonia sobre el Sertoli, o que el espermatogénesis no se desarrolla adecuadamente. Y no, ahí da un detalle, ¿no? Ahora, mira lo que dice, la mayoría de las oligozoospermas, es decir, cuando hay algo de espermatozoides, son secretoras. Por lo tanto, la falla está en el testículo. Y las fallas pueden ser del compartimiento basal, es decir, las células de abajo del tubo están afectadas, o del compartimiento luminal, la parte de arriba del tubo está afectada. La parte más central, una es la parte periférica, otra es la parte más central. No sé si se con eso, no pienso entrar en esos detalles en el examen, ¿eh? Bueno, nuestras famosas células de Sertoli, como ven ahí, son células muy cariñosas, ¿no? Son células que alojan en sus prolongaciones citoplasmáticas a todas las espermatogonias que están madurando para desarrollar y convertirse en espermatozoides. Entonces cumple una labor realmente muy significada. Acá las vemos. Membrana basal del tubo centífero, compartimiento abdominal, compartimiento basal. No he hecho nada nuevo, es histología. El testículo es una víscera que nació en el abdomen, pero terminó en la bolsa rectal, casi debajo de la piel simplemente, y por eso está expuesto a múltiples traumatismos, heridas y cosas, ¿no? Entre ellos el infarto hemorrágico. Yo hace un rato les comentaba que el punto débil de nosotros es un buen golpe en los testículos. Y bueno, ahí está la chica metiéndole su chiquita al compadre, ¿no? por faltoso, ¿no? Bien. La causa del infarto puede ser múltiple, muy común los traumatismos, pero lo he resaltado. Pero también el cordón espermático se puede torcer, puede haber un daño en la arteria, una inflamación de la arteritis y cerrar el aporte sanguíneo y causar infarto testicular. Miren el pobre testículo, es normal que está infartado. Cuando es por torsión, cuando se tuerce el testículo, las venas de pared delgada se cierran, eso a pesar de que la sangre arterial sigue llegando, y como no puede retroceder la sangre porque no hay venas abiertas, al final hay un infarto hemorrágico
y el testículo se va a ver de esta forma. Perdón, todavía falta. Cuando la torsión ocurre puede ser, esta es la cavidad vaginal, por arriba de ella, y se llama torsión alta, o extravaginal, porque está por fuera de la cavidad vaginal, ven, por fuera. O, si involucra la cavidad vaginal, es torsión baja o intravaginal. Perdón. Y tenemos esa imagen, tenemos la lámina de microscopía también en el laboratorio, que corresponde a tubos seminíferos, bueno, lo que queda de ellos, ¿no? Lo que queda de ellos. Necróticos, hemorrágicos, y que a veces ni siquiera se reconocen. Ok, criptorquidia afectaba el testículo Derecho. y ahora vamos a ver que el varicocele afecta el testículo Izquierdo. Con I de varicocele, ¿ya? Ahí está, lado izquierdo. La razón es muy sencilla, es anatómica. El testículo izquierdo drena en las venas, en unas venas que van a ir a drenar directamente a la vena renal, llegando en ángulo recto, como si fuera una letra T, en ángulo recto, y por lo tanto hay una columna de sangre que descansa sobre el testículo izquierdo, y las venas de la parte más profunda se dilatan, se llaman varices. Son varices, las varicoceles son varices del plexo venoso papiliforme, más común en el lado izquierdo. ¿Por qué no en el derecho? Porque en el derecho, el testículo derecho drena en las venas hipogástricas, ahí nomás, cerquita, en la pelvis. Y, el otro detalle, estas venas largas no tienen válvulas, no tiene válvulas. En cambio acá, a pesar de que es cortita, sí tiene válvulas. Así que el drenaje testicular está muy mal hecho, a predominio del daño para el testículo izquierdo, que es donde más aparece el varicocele, porque aumenta la presión hidrostática en esas venas, crónicamente, ¿no? Y eso causa dolor, causa edema testicular, causa incluso, ¿cómo lo diría? Se puede ser hasta un poco estéril, disminuye la cantidad de espermatozoides, etc. Ahí tienen la imagen del varicocele, venas dilatadas en el testículo del lado izquierdo. Incluso a veces se ven las venas dilatadas a través de la piel del escroto. Un detalle anatómico curioso es que los testículos no están a la misma altura. Los testículos están a diferente altura. El testículo izquierdo suele ser más descendido que el derecho. ¿Por qué? No sé. Pero eso es un detalle anatómico muy común. Y seguimos el testículo, ahora vamos a hablar de las orquitis, es decir, las inflamaciones testiculares, que en general, en líneas generales, forman parte de la inflamación de todo el aparato genitourinario. ¿Por qué? Porque es muy raro que haya una orquitis sin que antes hubiese una uretritis, por ejemplo. Me explico. Los gérmenes ingresan por vía retrógrada, ingresan generalmente por la uretra, van por la uretra, ¿no? Van subiendo, suben a la vejiga, van a la próstata, se meten al conducto ejaculador y de ahí al conducto deferente y llegan al testículo, de forma, ¿ya? Así que, repito, la orquitis es, digamos, el estadio más avanzado de una inflamación o infección testicular por bacterias que ingresan por vía retrógrada a partir de la uretra. Por eso la higiene genital masculina es súper importante, ¿no? Pues hay gente que se baña cada mes nomás, ¿no? Bañarse todos los días, por lo menos un par de veces. No obstante, las bacterias pueden ingresar por cualquier camino, pueden entrar por la sangre, por la vía canalicular, que es la más común, o por la vía linfática, ¿no? Igual que cualquier bacteria. Pero también existen orquitis virales. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un rato las de las parotiditis, las paperas de la infancia? Incluso 20% de esos casos pueden afectar a los dos testículos, lo cual es serio. Las más comunes son las bacterianas, más común por Escherichia coli, pero cualquier germen puede ingresar al testículo. Y hasta tenemos una orquitis granulomatosa que no se sabe bien cuál es la causa, pero la tenemos. Neoplasias testiculares. Eso es todo una clase de 20 horas fácil, ¿no? No vamos a hacerla así porque no es el momento. Como sean urólogos o quieran ser urólogos, lo vamos a estudiar. El hecho es que las neoplasias testiculares, usualmente las malignas, son todo un mundo de información.
Hay neoplasias primarias y las hay secundarias. Las secundarias son metástasis, es decir, cáncer de otro lado que llega al testículo. Eso no se estudia ahorita. Y vamos a hablar un poquito de los primarios, los que nacen en nuestros testículos. Y los más comunes, miren el porcentaje, son los germinales. Y de esos germinales, el más común es el famoso seminoma, que desgraciadamente tiene un nombre muy malo. Seminoma suena a benigno y es maligno. Deberían cambiar ese nombre. Hay tumores del estroma y de las túnicas también. Factores que predisponen al cáncer de testículo. Criptorquidia, que ya saben qué cosa es. ¿Qué testículos afecta la criptorquidia más? ¿Qué testículo? Derecho. Antecedente familiar, ¿cómo es eso? Que mi papá haya tenido una neoplasia testicular, yo tengo más riesgo. Antecedente personal, ¿cómo es eso? Que yo haya tenido un tumor testicular en un lado y 5 años después puedo tener en el otro. ¿De dónde nacen? De las células germinales primarios. El más común, seminoma, miren que parece benigno por el nombre, pero es maligno. En cambio, ese sí me dicen que es carcinoma, ok, no problema. Tumor pseudoendotelial, microteratoma, colocarcinoma, todos suenan a maligno. Pero el más común, el seminoma, tiene un nombre que parece benigno, pero es maligno. Y lo más triste es que a veces tenemos una mezcla, un cáncer que es mezcla de varios patrones o varios tipos histológicos del cáncer. Solo vamos a estudiar al seminoma. Estos dos cuadros, no pretendo que se los aprendan ni mucho menos. Solamente los traigo para que ustedes vean lo complejo que puede ser entender estos tumores. A partir de células germinales testiculares pueden abrirse 4 líneas según este punto de vista: la espermatocítica, la intraembrionaria, la extraembrionaria y la índice, que dan origen a los diferentes neoplasias. Por ejemplo acá, seminoma, tumor del saco vitelino, colocarcinoma o carcinoma embrionario, y lo que les decía al final, muchas veces tenemos un tumor, una neoplasia testicular mezclada con varios patrones histológicos. Tiene un poquito de seminoma, tiene un poquito de tumor del saco vitelino, etc. Otro dijo, no son 4, no son solo 2, pero qué curioso, de los 2, uno de ellos se parte en 3, o sea, al final es la misma cosa para él. Pero bueno, igual trata de explicar el camino que siguen estas células para formar una neoplasia maligna testicular. Sea como sea, no es bueno tener un cáncer testicular, son bastante agresivos. Así que, para los jóvenes que siempre relacionan el tamaño gonadal o del pene con masculinidad, si les comienza a crecer un testículo, asústense, no se sientan orgullosos, no le manden selfie a la placa, no, mira eso, está creciendo, no, tienen un tumor, tienen una neoplasia, véanlo así, ¿ya? No es que se están poniendo más hombres, ni más machos, ni nada, eso es un tumor, así que tengan cuidado. El seminoma, miren, hasta el 40% de las neoplasias testiculares son seminomas. No afecta a gente que no es tan mayor, ¿ya? No es el cáncer de los 60 años, no. Incluso hemos encontrado cánceres de 20 años. Claro, ustedes, ¿no? Complicado eso. Más común en el lado derecho. ¿Qué otra enfermedad era más común en el testículo derecho? Criptorquidia. La criptorquidia, muy bien. En el 98% afecta el lado derecho, en el 2% afecta a los dos testículos. Lo que es un problemón, porque te tienen que sacar los dos testículos. Siempre el testículo aumenta de tamaño, lo que les decía hace un rato. Y miren, a veces duele, quiere decir que muchas veces no duele. Y el joven, el paciente dice ver, pero señor, ¿por qué viene así un testículo? ¿Cuánto mide un testículo a propósito? Normal. Anatomía. ¿Cuánto mide un testículo? Ustedes así. Calculando. 3. 3. Un testículo no mide más de 3-4 centímetros. Tiene razón el doctor. Es un órgano pequeño. Una cosita así. ¿Por qué se ve más grande? Porque está rodeado de la cápsula, de la cavidad vaginal, está rodeado del músculo, está rodeado de la piel del escroto y parece una cosa grande, pero no, es pequeño. Así que si empieza a crecer eso es malo. ¿Ya? Y como crece sin doler, el paciente piensa que no es nada malo. Macroscópicamente es un testículo más grande, más pesado, que mide más y que tiene, miren, nódulos. ¿Ven? Al corte se ven nódulos, bolita.
Histológicamente, perdón, otra vez macroscópicamente, se ha cortado el testículo a la mitad, ¿no? Y estos son los nódulos del cáncer. Este es el testículo normal, este es cáncer, este es la otra mitad. La histología es muy simple. Las células grandes son las malignas, las chiquitas son linfocitos, normales, ¿no? Linfocitos normales, pero siempre están ambos componentes. La célula maligna grande, la germinal, cáncer, y estos linfocitos benignos, repito, benignos, que siempre están mezclados con las células malignas. Van a ver la dentro de esto, ¿ok? Ahora, miren, tumores del estroma, buena edad. Miren la edad. Niños, ¿ya? Hasta un 4%. Tenemos tumores de células de Leydig. A ver, piensen, un niño, digamos 4 años. Los niños varones a los 4 años, 5 años, muestran interés en el sexo opuesto en las chicas, en las niñas. Los niños se juntan entre niños, las niñas entre niños. Clásico, ¿no? Los niños a los 4 o 5 años tienen barba y bigote. No. Los tumores de células de Leydig. ¿Qué producen las células de Leydig? Testosterona. ¿Qué hormona producen? Testosterona. ¿Y la testosterona qué cosa hace? Masculinización. Masculinización. El pene crece, le sale vello pubiano, le sale vello axilar, la voz se le engruesa y comienza a ponerse chica, ¿no? Hormonas. Entonces, un niño que haga eso, ahí viene el problema, ¿no? El papá orgulloso, hijo, lo máximo, salir igual a mí, machazo como yo, de los 5 años está corriendo chica. Imbécil, tu hijo tiene un cáncer. Y lo dejan así, es curioso, estos casos se ven en los hospitales, ¿no? Triste realmente, porque el padre va a ser niño. Todo a la edad correcta. Un niño que empieza a hacer barba y bigote, niño, eso es patológico. No es que es macho igual que el papá, no, es patológico, es una enfermedad. Casi siempre son tumores de ley. Fíjense el problema. Se va a morir tu hijo con un cáncer por culpa tuya. Tumores de sector también existen, de la granulosa también existen, y los indiferenciados con mayor razón. Entonces, ningún crecimiento testicular a ninguna edad es bueno. ¿Ya? Ese es el consejo que les doy. Si algún día tienen hijos varones, tengan mucho cuidado con eso. Y de las túnicas, es decir, el revestimiento testicular, cuando se acumula líquido en la cavidad vaginal se llama hidrocele. En realidad no es una neoplasia, es solo líquido. Si se acumula sangre es hematocele, hemato de sangre. Tenemos una lesión llamada falso tumor fibroso, una fibrosis localizada. Y lo que me preocupa es estas dos neoplasias, los mesoteliomas. Los hay benignos y los hay malignos. ¿Y de dónde salen esas células mesoteliales? ¿Se acuerdan de dónde? De la cavidad vaginal. Ese peritoneo que el testículo se trajo consigo del abdomen hacia la bolsa escrotal y que lo rodea parcialmente. Esas células mesoteliales de la cavidad vaginal desarrollan a veces un mesotelioma. Es un cáncer que nunca se va a ver en las mujeres, porque las mujeres, su ovario no está rodeado de mesotelio, pero nuestros testículos sí están rodeados de mesotelio. Así que eso es una cosa interesante que deben saber siempre. Miren, los mesoteliomas son neoplasias de las cavidades serosas, es decir, las pleuras, el pericardio y el peritoneo, y eso lo han estudiado en anatomía ustedes. Pero fíjense que también existe mesotelioma testicular, ¿ven? Y no hay ovárico sobre testicular. La gran mayoría son pleurales, 75%, cardíacos, 1%, peritoneales hasta el 20%, testiculares también hay. No es alto el porcentaje, pero también hay. Están las fotos, tremendos tumores, ¿no? Ya saben por qué. Rapidito esta parte del piridismo, porque es parte de la vía genital masculina. Se infecta igual que el resto de la vida, las epididimitis, por gérmenes, están los gérmenes más comunes, ¿ya?
y muy raro que tengan neoplasia. Voy a pasar rápido esto porque no es tan importante. Es decir, a nadie le dan un tratamiento por epididimitis localizada, ¿me explico? Cuando uno tiene una infección genital, el tratamiento va para toda la vía urinaria, toda la vía genital. Se ve pus en el epididimo. Igual con las vesículas seminales. Incluso, fíjense, hay casos en los que uno nace sin vesículas seminales y nadie se entera. Se dan cuenta cuando le hacen necropsia final por alguna razón, porque no tenía vesículas seminales y tenía 15 hijos. Puede haber quistes, muy raro que haya neoplasias, y también se pueden infectar como parte de un proceso general del aparato genital masculino, las famosas vesículas seminales. La próstata sí da bastantes problemas. Usted tiene un seminario de cáncer de próstata, creo, ¿no? Este es el tema que hoy ya no toco porque es un seminario. Vamos a hablar de las inflamaciones y de la hiperplasia hipertrofia. Las inflamaciones prostáticas se llaman prostatitis, son bastante dolorosas, son problemáticas, los gérmenes que casi siempre se echa coli. Las agudas es polimorfos nucleares, ya lo saben, eso estoy repitiendo nada más. Las inflamaciones agudas son a predominio de polimorfos nucleares, en cambio las crónicas son a predominio de linfocitos, también lo saben. La tuberculosis puede afectar la próstata, sí, con bastante frecuencia. Casi siempre es parte de toda una infección del aparato genital masculino. ¿La asistencia está por ahí? Ahí. ¿Todavía falta todo ese lado? Apuren, por favor. Entonces, en la prostatitis aguda, que obviamente causa dolor, fiebre, malestar general, en el bajo vientre, dolor en el bajo vientre, se acumulan los gérmenes y polimorfos nucleares como formando pus dentro de las glándulas prostáticas. Eso tiene sentido. En cambio, en la crónica, miren, las células son linfocitos metidos en la próstata. Requieren un tratamiento antibiótico y todo lo demás. Ese es el problema de la prostatitis. Los antibióticos entran con mucha dificultad a la próstata. Así que, por favor, jóvenes, procuren no hacer tonterías e infectarse con gérmenes porque el tratamiento es muy tedioso. Muchas veces se quedan siempre con su inflamación. La granulomatosa, pues forma granuloma, ¿no? Nada nuevo. Ojo con esta enfermedad. La hiperplasia, hipertrofia de próstata. Hiperplasia significa aumento en el número celular. Hipertrofia significa aumento en el tamaño celular. Y ambas fueron estudiadas en el siglo pasado como parte de las lesiones adaptativas celulares. Por lo tanto, escuchen bien, no es neoplasia, ni siquiera benigna. La hiperplasia, hipertrofia de próstata es un proceso, miren, reactivo. ¿Por qué? ¿Por qué viene la confusión? Porque en algún momento le han llamado adenoma de próstata. Y si suena oma suena a neoplasia, ¿cierto? No es una neoplasia. Es un incremento en el tamaño de la próstata causado por aumento en el número de células, aumento en el tamaño de las células. Moraleja, es un proceso reactivo. Al parecer, por una mayor sensibilidad a los andrógenos. Fíjense, a los 50 años, un 8% de hombres tiene esta enfermedad. Pero si llegan a los 80 años, y ustedes espero que lleguen, van a tener 75% más o menos de pacientes. Es decir, de 4 ancianos de 80 años, 3 tienen hiperplasia de hipertrofia. En cierta forma, es nuestro futuro jóvenes, porque somos varones, algún día, en teoría, vamos a tener hiperplasia, hipertrofia del próstata. Bienvenidos al mundo de los andrógenos. La etiopatogenia está relacionada con el estímulo hormonal y la recepción de esas hormonas. A veces hay menos, de hecho, en los ancianos hay menos hormonas masculinas, ¿no es cierto? Es normal. Pero parece ser que las células de la próstata aumentaron su número de receptores o son más activos con la poca hormona que hay, y eso hace que las células se aumenten en el número y aumenten de tamaño. Empieza casi siempre cercano a la uretra.
es decir, pegadito a la uretra, en la parte central, lo cual es bueno porque como bloquea el flujo urinario, el paciente busca ayuda médica con facilidad al inicio de la enfermedad. En cambio, y me salgo un ratito del tema, el cáncer de próstata no comienza cerca de la uretra, comienza lejos, en la periferia. Y eso es malo, porque cuando el cáncer causa molestias por bloqueo de la uretra, ya pasaron varios años. Yo siempre digo, debe ser al revés, ¿no? El cáncer debió nacer cerca de la uretra, cosa que los pacientes buscaban ayuda médica rápido y le sacaban el cáncer. Pero resulta que el cáncer comienza en la periferia, generalmente. ¿No? Aquí en esta zona, esta es la vejiga, esta es la uretra prostática, esta es la próstata, y aquí alrededor de la uretra, ahí comienza la hiperplasia, hipertrofia del próstata. Esta es la vejiga urinaria, acá tenemos la próstata también proliferando hacia adentro de la vejiga, muy gruesa, muy ancha, y en esta es peor todavía, ha proliferado como una lesión exofítica hacia la vejiga, que es esta, y viene la uretra. Parece un embudo, ¿no es cierto? Una luz chiquita. Saben, hay cosas muy comunes que nos dan, ¿cómo lo diría? ¿Alguna vez han estado con ganas de diccionar y no podían diccionar porque están en clase, en misa o en un matrimonio? ¿Han tenido ganas de ir al baño? Sí, no, todos. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la casa y diccionamos? Alivio. ¡Ay, qué rico! ¿No? ¿Se imaginan a una persona que quiere diccionar y no puede diccionar? ¿Se imaginan queriendo diccionar y sintiendo que han diccionado un poquito y se les quedó el resto de orina en su vejiga? ¿Se imaginan haciendo fuerza para que salga la orina y que no salga? Algo tan común y cotidiano como diccionar adecuadamente se pierde completamente en estos pobres pacientes. No se imaginan el martirio que es para ellos no poder diccionar. Tienen que meter una sonda por la uretra y luego tu sonda para empezar, eso ya duele y tu calidad de vida no es la misma. Entonces, es complicado. Miren la uretra, este es un corte transversal de la próstata. Miren la uretra, es una hendidura, una ranura. ¿Cómo va a salir la orina por ahí? La próstata ha crecido y ya está cerrando la uretra. Repito, no es neoplasia, es un proceso reactivo. Y esa hiperplasia, hipertrofia puede ser de dos componentes: del componente glandular o del componente estromal. El glandular parece una esponja, el estromal parece sólido, porque la próstata tiene histológicamente dos componentes, glándulas y estroma. Miren la uretra, una ranura. Vamos a ver. Entonces, histológicamente, para no aburrirlo, tenemos dos componentes: el componente glandular y el componente, miren esto, estromal. Ambos componentes pueden estar con hiperplasia e hipertrofia, y por eso la próstata crece de tamaño, macroscópicamente más grande, más pesada, de consistencia irregular, etc. Tiene nódulos y bloquea usualmente la salida de la uretra, la salida de la orina a nivel de la uretra. Y como ven ahí, histológicamente tenemos dos componentes: glándulas y estroma. Nada nuevo, eso lo conocen de histología. Y ya llegando a la parte casi final, vamos a hablar de patología peneana, ¿no? Que es todo un tabú, ¿no? Los hombres casi nunca van a atenderse de esto, por vergüenza, por temor, por el que dirán, o porque, que oye, yo si soy hombre no voy a atenderme, ¿no? Eso es pura zona. No necesariamente, ¿ya? Por si acaso. Vamos a hablar de estos 4 niveles de lesiones a nivel peneano. Una de las más comunes y que se ve incluso en población pediátrica es la fimosis y la parafimosis. La fimosis es cuando la piel del prepucio que cubre el pene, la piel del prepucio, no permite la exposición de todo el glande. Recuerden que el glande es la porción anterior del pene, ¿no? En cuyo vértice desemboca la uretra peneana. Entonces la piel no permite descubrir el glande y queda escondido en un espacio en el cual se acumula suciedad, gérmenes, bacterias, etc.
y eso trae un montón de infecciones al pobre recién nacido. Pues el tratamiento es facilísimo. Y bien nace el niño, ven que tiene fimosis, la obstetra a veces en el centro de salud, o el interno, o la obstetriz, o el médico, lo único que hacen es hacer un pequeño corte en la cara ventral, por supuesto, de la piel del prepucio, y ya está, ni siquiera lo suturan, solo cortan y se acabó. Al niño ni le duele, ¿saben por qué? Porque los niños cuando nacen, cuando hemos nacido nosotros, nuestro sistema nervioso aún no está completamente desarrollado, no sentimos mucho dolor, ¿no? La mielinización aún no es perfecta, así que el niño ni cuenta se da, aparte ni se va a acordar, esa es la fimosis. La parafimosis es peor todavía. La parafimosis implica que el paciente tiene fimosis y por maniobras para tratar de vencer la resistencia de esa piel que no deja salir el glande completo, hacen masajes, traccionan la piel hacia abajo, etcétera, etcétera. Lo logran hacer pasar porque la piel es más o menos elástica, ¿no? Pero luego ahorca, disculpen el término, ahorca el glande. Y eso es grave, es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque al ahorcar el glande, está disminuyendo el flujo sanguíneo del glande, la sangre. Y el glande se puede necrosar. Imaginen su hijito recién nacido y que se le necrose el glande, tiene que amputar. ¿Ya? Moraleja, nunca se hace ejercicio para vencer una fimosis, se le hace una circuncisión, es decir, un corte. Y si no tienen que lo hagan, pues lo llevan a un pediatra que lo haga y se acabó el problema. Pero no se metan a hacer esas maniobras de jalar la piel para que salga el glande y luego no saben qué hacer cuando se le ahorca el glande al pobre bebé. ¿Miren cómo está este pobre? ¿Qué más hay en patología peniana? Las epispadias y las hipospadias son las desembocaduras anormales de la uretra. Como ustedes saben, la uretra debe desembocar en el vértice del glande, pero si desemboca en el dorso o en la cara ventral, y eso puede pasar, tenemos epispadias, por ejemplo, en la cara dorsal, disculpa que hay un error, es dorsal, y la hipospadia es en la cara ventral. Miren acá el esquema, normalmente debe desembocar en el vértice del glande. En este caso, miren dónde desemboca, en la cara ventral, y eso se llama hipo, debajo, hipospadia. Pero a veces lo hace en la cara dorsal del pene, eso se llama epispadia. Vemos. Hipoplasia significa un pene pequeño. Y otra vez me vuelve la pregunta: ¿el tamaño importa? ¿La hipoplasia peneana importa? Sí, claro, porque el pene está ahí por una razón, su función es reproductiva, no es otra. Entonces, un pene pequeño no necesariamente es lo mejor. Pero bueno, más allá de ese detalle filosófico, el hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, gónadas pequeñas que funcionan mal, no permiten un desarrollo adecuado del tamaño del pene. El tamaño promedio del pene en población adulta masculina varía dependiendo de la raza del pueblo. A ver, no se molesten por favor, ¿ya? Lo que tienen de ascendencia oriental, chinos, japoneses, estadísticamente tienen el pene más pequeño, un promedio de 10 centímetros. ¿Ya? Los que tienen descendencia africana, ¿ya? Todos los hinchanos, tienen el pene más grande, en promedio 20 centímetros. Y los mestizos, promedio, como la mayoría de nosotros asumo, 15 centímetros de tamaño en estado de erección. Por supuesto hay excepciones. Y cuando es muy pequeño, menos que eso, o sea, hablamos de hipoplasia peneana. ¿Qué cosa es agenesia? Que no hay pene. ¿Cómo es eso? No hay pene, no se formó. Es muy rara, pero existe. Difalalia, di significa dos, ¿no es cierto? Fala viene de falo. El pene tiene el glande adelante, ¿no? Este es el glande, y el cuerpo también se llama falo. Falo es un término médico, por si acaso, ¿verdad? No es un término vulgar, es un término médico. El falo. Quiere decir que tengo el falo partido en dos
en la disfalaria. Sí. Pero no se alegren, ¿ah? Ah, qué bacán, tengo 2 penes. Entonces, uno por acá. No, nada de eso no lo puede hacer. Ahora van a ver por qué. Miren, esa es una disfalaria. Fotos de. ¿Qué uno consigue fácil ahora, no? Es un bebito, como ven, con su bolsa frontal, y tiene 2 penecitos. Pero si miran bien, acá hay la uretra y acá no hay uretra. En cierta forma, los cuerpos esponjosos se han partido en 2 y han dado origen a 2 penes. No, es casi como el signo de la victoria, ¿no? No, pero no se puede hacer el signo de la victoria con eso, ¿no? Mucho rollo. Son penes no funcionales, ¿no? No se alegran. Eso no es bueno para nadie. En dispadia, cuando en lugar de desembocar la uretra acá en el vértice del glande, desemboca en alguna parte del dorso, o en hipospadia cuando lo hacen en la cara ventral del pene. No es que desemboque en 3 lugares, no, en uno solo. Yo he puesto las imágenes ahí. Y acá están las fotos, miren. Miren, viéndolo rápidamente, ¿esto qué parece? ¿Parece un pene o una vulva? Parece una vulva, ¿no es cierto? Una vulva femenina. Y es un pene, porque la parte dorsal del pene no se ha formado y esta es la uretra, por ahí sale la orina de este pobre paciente. Imagínense, tremendo problema para corregir. Y este otro, miren el pene, está la bolsa frontal, miren este hueco que ven ahí, es una hipospadia, por ahí sale la orina de ese pobre paciente. Y es ¿qué edad tendrá este paciente? Mazo. Es un niñito de 5 años, tiene vello pubiano, es un adulto probablemente, y tiene un pene adecuado para la edad. No, es un pene pequeño, o sea, tiene hipoplasia peniana, tiene hipospadia, en fin. Y encima tiene pues una salida normal de la orina, que como ven le macera la piel, mal olor, es decir, nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Hasta tener la uretra en su sitio es algo para estar contento. Bueno, desgraciadamente, el pene está expuesto a un montón de problemas inflamatorios e infecciosos por la conducta sexual de muchas personas, que no quiero mirar, pero lo estoy viendo por acá, ¿ya? Y que se exponen a un montón de gérmenes. Y eso lo saben ustedes. Y yo siempre les recomiendo que sean muy cuidadosos, que traten de controlar los ímpetus normales que todos los varones tenemos por la cuestión hormonal. Pues sí, qué feo, ¿no? Estudiante de medicina con gonorrea. Anda, pues, qué mal, qué monstruo eres, ¿no? Estudiante de medicina con sífilis, con VIH, con SIDA. ¿Vale la pena? Les cuento una anécdota. Yo estudié la carrera en plena epidemia del SIDA. No se imaginan, en esa época el pánico que es con algunas de estas gracias es muy alto. Yo soy donante voluntario de sangre, les cuento. En la época de la pandemia en la Bariátrica, los pacientes se morían todos los días, no solo por el COVID, sino porque nadie quería donar sangre, nadie iba al hospital. Y hicieron una convocatoria a los médicos, al personal, para que nos convirtamos en donantes voluntarios de sangre. En esa época yo me hice donante voluntario, hasta ahora voy a dar mi sangre 2 o 3 veces al año. Y siempre me felicitan. Y yo, ¿por qué? La primera vez. Doctor, mira, aquí están sus resultados. Y es que al que dona sangre le hacen un examen de sangre, todas estas vainas, ¿no? VIH, HTV1, treponema, gonorrea, todo ese examen. El mío, negativo. Ok, valió de algo siquiera, por lo menos me estoy dando una sangre limpia para los pacientes que antes se morían y ahora por lo menos tienen la opción de no morirse. Les recomiendo que donen sangre, es algo muy interesante, no duele, ya, y están salvando una vida. Y algún día la vida te sale más allá de ustedes, por si acaso. Están jóvenes, pueden donar sangre tranquilamente. Si yo dono, me imagino. Ok, entonces, se me cuidan caballeros, se me cuidan señoritas, porque la infección de transmisión sexual es muy, muy común. ¿Ya? En la verbena, por ejemplo, ¿no? Después termina por ahí todo, ¿no? Y nazca y termina con cualquier persona acostada, no saben su conducta por ácido y se complican y se infectan de cualquier vaina que no vale la pena. Bueno, pero
La balanopostitis, ya para terminar, es la inflamación del glande y del prepucio. Fíjense que suena bien elegante, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Una balanopostitis. Ay, nada, se te está pudriendo el pene, ¿no? Se mueven ahí. Y eso es una balanopostitis. Horrible, ¿no? Horrible. La balanitis, como ven, es la inflamación del glande. Y la postitis es la inflamación del prepucio. Balanopostitis, se juntan los dos, ¿no? Por no ver dónde meten las cosas, ¿no? Miren eso. Es una balanopostitis. Horrible, ¿no? No da ganas de mandar el selfie, ¿no? A nadie, ¿no? Ni hablar, ¿no? PVH, ¿qué les puedo decir del PVH? Pues el PVH está por todas partes, es un virus que se relaciona con condilomas y con cáncer de cuello uterino y con cáncer de pene en el varón, ahí lo dicen, pero con cáncer de pene también, ¿qué ves? Uy, es para todo. Con cáncer de pene. Hay varios tipos de virus, ahí son los más importantes, 16 y 18 son los más malos, los peores. Glande, pene, periné, tiene varias formas macroscópicas. Usualmente son muchos. Eso le dicen, no, tengo una sola verruguita, mentira, tiene un montón. Que no se ve es otra cosa. Porque algunos son hasta planos. Acá estos que se levantan son fáciles de ver, pero hay condilomas planos, por si acaso. Miren, nada elegante, ¿no? Parece el gorro de Papá Noel en Navidad. Nada que ver, ¿no? Entonces la clásica, ¿no? No, apaga la luz, más romántico. No, apaga la luz, préndanla. Lleven reflectores, lleven lupa, lleven proyectores de luz, lleven un patólogo para ver la biopsia. Pero eso de que apaga la luz, amorcito, que hace más bonito. Hay que mirar, tanto para hombres como para mujeres, ¿sabes? Porque las chicas también ponen sus cosas, ¿sabes? Hay que mirar. Miren, pues, miren, ¿a quién le va a gustar tener eso en el pene, pues? No juega, pues, no te puedes poner esa foto, pues, en ningún lado. En tu DNI no puedes poner eso. Histológicamente son los famosos coilocitos, células escamosas con el cambio del PVH, se llaman coilocitos, eso lo venimos repitiendo el siglo pasado, ¿ya? Y esta displasia que termina en un cáncer, carcinoma epidermoide. El pene es muy común, por PVH, gente mayor dice, en los 50 años, no hay problema, a los 50 empieza a cuidar. No, te da el cáncer a los 50 porque te contagiaste a los 20. Ese es el problema. Te contagian jóvenes y la enfermedad va a avanzar. Miren, tratamiento, amputación. Te lo cortan, te cortan el pelo. Lo pones ahí, listo, te cortan tu pelo. Y ahora, hace un llavero, una cosa así. Te cortan el pelo, de los hombres, a ver, ¿nos gustaría que nos corten el pelo? No, hay que cuidarlo. No lo dejen en cualquier sitio. Miren ese cáncer, terrible, convulsionado, sangrante. Desgracia, ¿no? Acá, el cáncer te lo cortaron. Acá lo han cortado a la línea media para que se vea, este es el cáncer. Acá también este es el cáncer. Histológicamente es un carcinoma escamoso, como lo que han visto en varios sitios, en la piel, por ejemplo, igualito, pero está metido el PVH. Está la infiltración del cáncer, igual que el cuello uterino, igualito, exactamente igual. Ser nidos de carcinoma escamoso invasivo, como raíces que ella. Carcinoma. Es malo, da metástasis, te mata. Y llegamos al final. Muchísimas gracias, fue muy divertido hablar con ustedes.